Muchas gracias, presidenta. Señorías, una pequeña observación al principio de la ley, mientras intervenía la diputada de Esquerra Republicana. Han hablado, otros diputados en gallego, en vasco y en catalán, y he observado que casi nadie se ponía el pinganillo. Entonces, esto puede ser o bien que estamos compitiendo a un gasto inocuo, o bien que todo el mundo ha aprendido gallego, vasco y catalán. Tiendo a pensar la segunda, pero traigo una buena noticia a los españoles, que podremos ahorrarnos la millonada que suponen sus caprichos. Y volviendo a la aplicación de la ley, el separatismo, a diferencia del patriotismo, busca enfrentar y dividir a la población. Ustedes celebran derrotas, mientras que el patriotismo celebra victorias. Por ello, tratan ustedes de eliminar todas aquellas cuestiones que son motivos de celebración y nexo común. Su existencia, en definitiva, se justifica por el odio y el enfrentamiento. Ese, y no otro, es el motivo de su actividad política. Hoy es el turno de las elecciones nacionales, porque saben que conforman un muro que les hace frente a ustedes. Lo que ha unido la defensa de nuestros deportistas no los separará ni con esta ni con 10 leyes. El pueblo español está muy por encima de sus pequeñeces. Son ustedes ese niño abusón que tiraba fuera el balón para evitar que sus compañeros pudieran jugar, siendo el único ocio a la hora del patio. Pero ya sabemos cuál es el resultado de ese tipo de divertimentos, señorías, a pesar de que el señor Sánchez se esmere en perdonar al abusador para así obtener el favor y poder decir, además, que ha solucionado el conflicto. Ustedes, en ese afán destructivo por crear problemas, pretenden continuar politizando el fútbol. Y esa ambición destructiva que decíamos antes, que traen a través de esta ley, haciendo creer a un infantilizado Parlamento que es por el bien de los jugadores, oculta de una manera menos disimulada su pretensión por seguir desarraigando a los jugadores. Pero también a los clubes y a las familias, que siempre han celebrado el orgullo de los triunfos de su selección, en Madrid, en Sevilla, en Bilbao o en Barcelona. Y eso es lo que les molesta, que saben que no podrán luchar con ello. Yo tuve la suerte de poder vivir la Eurocopa del 2012 en Barcelona, donde viví varios años, y la alegría en ese día, la hermandad, las banderas ondeando, los abrazos y la felicidad era imperante. La gente se había olvidado de esos rencores en los que los políticos separatistas les habían arrastrado. Y en ese ambiente, muchos vecinos y todo un país podía ver cómo era mucho más lo que nos unía que lo que nos separaba. Pero claro, los políticos separatistas veían cómo se les acababa esa retórica exculpatoria del España ens roba. El no hable en catalán a quien no parezca catalán de la diputada de Junts. El son carroñeros, víboras con forma humana del señor Torra. Sí, del señor Torra. La proximidad genética con los franceses de Junqueras, o el padre de todo este negocio, del señor Pujol, afirmando que el andaluz es un hombre poco hecho que vive en estado de ignorancia y miseria cultural. Imaginen, si dicen esto públicamente, lo que pensarán sus señorías en el ámbito privado. Pero las palabras y las arengas no son inocuas. Unos hablan desde la tribuna, cómodamente, y otros agreden a inocentes en las calles. Es el caso de las dos mujeres que fueron agredidas en Barcelona por haber montado una carpa en favor de la selección española. Esas mujeres, antes de ser agredidas, habían sido criminalizadas por políticos como ustedes, que han hecho del enfrentamiento una forma de vida para llenar sus bolsillos. Y digo sus bolsillos porque el de los catalanes trabajadores, los que se levantan cada día, soportan vivir en esa comunidad saqueada por el separatismo y que lidera los peores índices económicos y de criminalidad. Todo ese negocio, revestido de políticas racistas y excluyentes, se desvaneció entre un abrazo entre hermanos, entre catalanes y gallegos, entre vascos y cántabros, entre madrileños y valencianos, con el gol de Iniesta o con el gol de Carmona. Y eso es lo que ustedes no pueden tolerar, el bien, lo que nos une.
Y por eso traen esta infamia para politizar el fútbol y sacar rédito político a costa de separar y dividir más a los españoles. Y eso, desde luego, es lo último en lo que nosotros vamos a estar de acuerdo y, desde luego, toleraremos. Y como último colofón, la diputada de Sumar comentaba aquí que se podían recibir las ayudas o las becas por parte de la selección, pero luego rehuir de esa llamada a la que era convocada esa persona. Y esto un poco quieren hacer como vivir como los separatistas de Esquerra Republicana o de Junts o de Bildu, que arengan y atacan al Estado, pero en cambio viven de ellos. Entonces no entendemos mucho la coherencia, entendemos que es un poco su forma que ha tenido de vivir, el vivir de alguien al que parasitan y después pretender cobrar y vivir de ello. Muchas gracias.